Un saludo, estimados colegas y público en general. Mi nombre es Jorge Villanueva Salinas, abogado en libre ejercicio profesional aquí en la República del Ecuador. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es la autorización de salida del país de los menores de edad, que podrán hacerlo solo con uno de sus padres o en compañía de sus dos padres. En estos casos, y velando siempre el interés superior del menor, conforme lo establece la Constitución y la ley, específicamente en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el modo de otorgar esta salida del país o autorización, que no es otra cosa que un requisito que la ley exige a los padres, a los curadores o a los tutores de los menores de edad para que puedan salir del país solos o en compañía de uno de sus padres o en compañía también de un tercero. Esta facultad se encuentra en los artículos 109 y 110 del Código de la Niñez y Adolescencia. En el artículo 109 habla de que los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador que viajen fuera del país con uno de sus progenitores deberán contar obligatoriamente con la autorización del otro. Y en caso de que viajen con terceros, requieren la autorización de los dos progenitores, salvo que uno de ellos esté privado de la patria potestad, o en su defensa con la autorización del juez. Debemos indicar que la patria potestad en el Código Civil, en su artículo 283, dice que es el conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. Cuando los hijos viajen solos o en compañía de terceros, la autorización deberá constar el motivo del viaje, el tiempo que permanecerá fuera del país y el lugar preciso de su residencia allá en el extranjero. Además, debemos tener mucha claridad que cuando el menor sale por más de 6 meses consecutivos, la autoridad competente, en este caso el notario, tendrá que emitir un oficio dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde deberán controlar permanentemente la localización, las actividades y obviamente el estado general de los menores que han salido fuera del país bajo estas condiciones. Debemos también tener en claro que si el menor o los menores salen con sus dos padres o sus dos progenitores, no hace falta la autorización alguna de salida del país. Debemos tener en cuenta que hay dos maneras de pedir autorización. La una es ante el notario, que es un procedimiento voluntario en donde se van a presentar ciertos documentos, como son las partidas de nacimiento de los menores. Se van a incluir las cédulas a color de dichos menores, así como también cédulas y certificados de votación de sus progenitores o su progenitor. Y adicionalmente a esto deberá constar la petición firmada por un abogado en libre ejercicio para solicitar dicha autorización de salida del país. Dentro de esta petición debe constar cierto tipo de requisitos, como son los datos completos del progenitor o los progenitores que están autorizando la salida del país, los datos completos del menor, nombres completos, fecha de nacimiento, su número de cédula. Adicionalmente a eso también constará el motivo del viaje. También constará la fecha de salida y fecha de retorno del menor, así como también algo muy importante, el lugar en el extranjero, el país y el lugar en donde va a estar el menor hospedado por el tiempo que están solicitando la salida del país. Además, debemos tener en cuenta casos muy especiales que suelen darse, como son qué pasa cuando el padre o la madre se encuentra fuera del país y no pueden firmar esta autorización de salida del país. En estos casos, cuando uno de los progenitores se encuentran en el exterior, deberán acercarse a un consulado o a embajada más cercana a su domicilio para que autoricen o den un poder especial a una persona para que solicite la salida del país en una notaría de la República del Ecuador. No olvidemos que estas autorizaciones de salida del país son otorgadas ante notario y
son actos voluntarios en donde los comparecientes deben acercarse a la notaría respectiva y firmar ante autoridad, que es el señor notario, la autorización respectiva de salida del país. ¿Qué pasa cuando uno de los padres se niega a autorizar la salida del país? Según el artículo 110 del Código de la Niñez y Adolescencia, hay formas de autorizar esta salida. En casos de la negativa, ausencia o incapacidad del padre o de la madre, el otro podrá solicitar al juez, quien la otorgará, pero también la podrá denegar, con conocimiento de causa en un plazo no mayor a 15 días. El procedimiento, conforme lo indica o lo establece el artículo 332, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, también conocido como COGEP, indica sobre su procedencia y se tramitará en procedimiento sumario. En el artículo 110, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, habla sobre las formas de otorgar la autorización de salida de estos menores. Él o los progenitores podrán otorgar la autorización de que se trate el artículo anterior ante un juez o un notario público. Debemos tomar en cuenta que hay cierto tipo de casos especiales. Suele suceder que a veces el menor no tiene padre o no tiene madre, o no han sido legalmente reconocidos por uno de sus padres. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? La única persona que tendrá la facultad de solicitar esa autorización de salida del país será el padre o la madre que conste en su cédula, es decir, quien ejerce la patria potestad sobre ese menor. En este caso estamos hablando de que no han sido reconocidos o en su defecto si es que ha fallecido uno de sus progenitores. Algo muy importante que deben recordar las personas que solicitan estas autorizaciones de salida del país es que cuando se acerquen al aeropuerto, el notario les va a entregar 2 copias debidamente certificadas, primera y segunda copia. Con estos documentos ustedes se van a acercar al aeropuerto y el momento que se encuentren en migración, el funcionario respectivo les va a solicitar una copia certificada y ustedes tendrán la obligación de entregar dicha copia certificada, en donde el funcionario va a verificar que todos los datos que se encuentran en esa escritura de autorización de salida del país sean verdaderos y que pertenezcan al menor y sea el destino en donde ahí se ha indicado. La segunda copia, por seguridad, siempre es bueno que le lleven al país en donde va a ser su destino final. Ha sido un placer haberles informado sobre este tema tan importante. Por mi parte es un placer y estaremos viéndonos a una próxima oportunidad. Muchas gracias. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Zona Legal por la invitación realizada y adicionalmente a eso también quiero indicarles que les invito a que adquieran el Código Orgánico General de Procesos y el Código de la Niñez y Adolescencia. Este código viene acompañado del CD en digital con las concordancias y adicionalmente se les va a entregar un esfero. También tenemos otro libro que es el Código Civil, donde de igual manera viene acompañado de su respectivo CD y también de su esfero. Por mi parte ha sido un placer haberles comentado y para otra oportunidad nos estaremos encontrando.